Hola, hoy hablaremos del secreto para ser admitido en masonería. Este es el título del vídeo de hoy. Este título no ha sido escogido para tener más visitas en YouTube, sino sencillamente como respuesta a una serie de correos electrónicos y de solicitudes de miembros del canal, es decir, de suscriptores del canal que se interesaban en la admisión de masonería. Y lo que me ha decidido a volver a hablar, porque se habló ya en este canal al respecto, lo que me ha decidido a volver a incidir sobre el tema es un correo electrónico, una solicitud en la que se me solicitaban, se me pedían tips, es decir, trucos o maneras para poder pasar una aplomación o las aplomaciones masónicas en logia. Aquí no se trata de tips, ni de secretos, ni de trucos para entrar. Se trata de llegar a la masonería con las condiciones específicas para poder ingresar en la orden. No hay el tema de tips, trucos y demás para pasar un examen, ni cosa parecida. Para entrar en masonería quizás se pueda decir que, si lo cogemos en el contexto general, sea pasar un examen, pero no se trata de eso. Se trata de poder entrar en las condiciones necesarias, precisas, que ancestralmente se utilizan para entrar en masonería. Es decir, que para entrar en masonería, los primeros requisitos tienen que ser de una decisión libre, individual y responsable de la persona que quiere pretender o que intenta y que quiere entrar en masonería. Decisión libre, insisto, individual y responsable. La masonería hay que tener en cuenta que no hace ningún tipo de proselitismo. Llaman a nuestras puertas, llaman a las puertas de la orden. Pero para poder entrar en las puertas de la orden se tiene que tener una serie de requisitos previos que es mejor que la persona que quiera entrar, el candidato, primero analice personalmente. Esto es la mejor manera, porque todo emana de la voluntad y el convencimiento del solicitante. Las obediencias recomiendan disponer de una cierta capacidad de conocimiento de lo que es la masonería. Para entrar en masonería se tiene que saber tener unos límites de conocimiento para poder entrar. Y después ya empieza por una norma ancestral, ¿no? Ser un hombre libre o una mujer libre y sin intereses espurios. Y digo un hombre y una mujer porque aquí yo pertenezco a la masonería liberal no dogmática y por lo tanto esta discutida condición de regulares y no regulares para mí no entran. Para mí y para mucha gente. El ser una masonería regular es que regularmente vayas y trabajes en la logia. Pero aquí no vamos a discutir del tema. Por lo tanto, pueden entrar hombres y mujeres. Y lo que digo, esta especie de exposición para entrar en masonería va tanto dirigido a hombres como a mujeres. Evidentemente, si alguien quiere ir a las logias dogmáticas, a las logias liberales, puede ir, y muchos de los conceptos, la mayoría, pueden ser interpretados de esta manera. Entonces, aparte del tema de libre y de buenas costumbres que se decía ya en la antigüedad, tenemos que entrar en el contexto de qué es un hombre libre ahora, hoy en día, y de buenas costumbres. En principio, un hombre libre y de buenas costumbres en nuestra época es ser mayor de edad. De aquí topamos que en diferentes países la mayoría de edad pues baila.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta circunstancia. Y en el contexto actual, lo que sí es necesario, al decir libre, que esté libre de toda presión y dependencia y, evidentemente, insisto, de intereses espurios. A la masonería no se viene a medrar. La masonería no es un club social. Y por lo tanto hay que tener en cuenta esto. Por lo tanto, y después de expresar esta condición de mayoría de edad, tenemos que tener una capacidad mínima de conocer lo que es la masonería, saber más o menos lo que hace el masón y tener una comprensión, es decir, una cierta cultura. Esto no quiere decir que no se sepa nada, pero evidentemente tienes que tener algo de capacidad, en este caso, de conocimiento de lo que es la masonería, como he dicho, pero también entender lo que significa y cuáles son los propósitos de los masones. Por lo tanto, esta cosa es muy concreta. Conceptos filosóficos de la orden que puedan ser verdaderamente tenidos en cuenta y comprendidos. Entonces, maneras también de entrar. Evidentemente, hoy en día, insisto, si no tienes una web, no existes. Una web me refiero si no estás en Internet. La mayoría de las obediencias masónicas tienen esta capacidad, tienen este tema bien concreto. Podéis encontrar en vuestro país y al mismo tiempo en vuestra ciudad logias y entonces iniciar el proceso. Ahora el proceso no lo vamos a hablar. Sencillamente esto, que hay que contactar. Por lo tanto, puedes también ser recomendado por algún masón. Quizás facilite un poco el tempus que pueda haber de contacto con la orden. Después tener el tiempo libre suficiente para poder dedicarte un par de ocasiones al mes, quizás, más o menos, para poder asistir a las tenidas. Vivir cerca de la logia, como os he dicho, y tener los medios de vida en los cuales puedas tú mantenerte, puedas mantener a tu familia si es que la tienes, que puedas mantener y que pagar unas cuotas. El precio, todo esto, las cuotas ahora no es el momento de hablar, son las concepciones puntuales. Llevar una vida normal, sin problemas financieros y sin problemas familiares. Carecer de antecedentes penales. Bueno, claro, evidentemente, si te está buscando la policía, me parece que nadie vendrá a la masonería. Aquí a la masonería no se viene a medrar ni a hacer el trepa, subir socialmente en las escalas o hacer negocios. Esto también se ha hablado. Por lo tanto, estos conceptos tienen que estar muy bien arraigados. No estar sujetos a ningún dogma que oscurezca su inteligencia. A veces decimos que sencillamente en las logias que no son liberales, las logias conservadoras, las logias que dependen de Londres, es decir, las logias que dependen del Reino Unido, piden creer en Dios. Pero en las logias que no son dogmáticas, en las logias no conservadoras, sino librepensadoras, en las logias liberales, esta no es una condición. Lo que sí hay que tener buenas costumbres, ser una persona buena, es decir, no tener vicios que nos esclavicen, tolerante y respetuoso con la gente, honrar a su familia, creer en su país y en las normas que existen, y que evidentemente el límite de edad para poder entrar, es decir, no para ingresar, sino ingresar personas que a lo mejor están ya jubiladas, que tienen ya una cierta edad, no hay límite para entrar. Se puede entrar siempre. Entonces, esto sí que es bastante interesante. Pero por favor, no entremos en la dinámica de los tips. Los tips no tienen que estar en masonería. El único tip o los tips que se tienen que tener son los que hemos dicho. Ser hombres libres y de buenas costumbres. Ser personas que intentan entrar en la masonería dentro de unos conceptos que él ya haya mirado, que conozca más o menos cómo se desarrolla. A partir de aquí es cuando podremos decir que se han cumplido estos tips. Estos tips suena
como quizás que yo en mis vídeos pudiera decir una serie de trucos para entrar en masonería, y esto no es el caso. No hay trucos para entrar en masonería, no hay tips. Y si queremos tomarlo como tips, esto, ser libre de buenas costumbres, ser tolerante, honrar a tu país, honrar a tu familia, tener el mínimo suficiente para vivir en casa y poder pagar una cuota. Insisto, ahora no vamos a hablar del tema de las cuotas, y sencillamente ser admitido. Me podrán decir, porque también muchos me lo han dicho en correos privados, que en ciertos países quizá hay un numerus clausus, es decir, que se tienen que seguir unos procedimientos que quizás en Europa no se siguen. Bien, aquí no podemos hacer nada. Creo en la un poco en la selección, en este caso, que no necesariamente tiene que ser porque no tengas una adscripción en la vida social, que no tengas una carrera o que no tengas un oficio prominente, sino sencillamente que estés bien considerado. Esto a veces cambia en los diversos países y aquí no podemos hacer nada. Pero evidentemente la masonería se basa en que admitir a hombres y mujeres de buenas costumbres, que tengan buenos hábitos, que conozcan precisamente lo que es la masonería en líneas generales, que tengan el sentido de la fraternidad, de la libertad, de la responsabilidad, y que evidentemente si conocen a alguien que sea masón, pues esto quizás pueda un poco adelantar su entrada o no, pero sí su llegada a la masonería. Esto es lo que se tiene que hacer. No hay otra manera de ser. Aquí abajo podéis hacer las preguntas, podéis hacer los comentarios y poder, por mi parte, poderos ayudar. Pero sobre todo, por favor, este tema de tips, dame tips, me ponía con muy buena intención un suscriptor. No hay tips. Los tips son estos que tú tienes que aportar. Este sentido de la fraternidad, de ser buenas personas, de mirar, de ayudar a la humanidad, de entrar dentro de unos conceptos normales de vida en la sociedad. Con estos son los principales tips. No hay tips para poder engañar a alguien para entrar. A veces estos tips que en los vídeos de YouTube y especialmente en los canales de YouTube, para poder dominar un teléfono móvil, una tableta, un ordenador, ahí sí que hay tips. Estos son tips para trucos para poder entrar, para dominar mejor el sistema operativo, una aplicación del móvil, del celular, pero aquí no, estamos en masonería y la cosa es principal. El principal, insisto, tip que tienes que tener es ser un hombre o una mujer de buenas costumbres, que le guste la fraternidad, que conozca un poco la masonería, que ame a su país, que ame y honre a su familia, y con esto es suficiente. Estos son los tips que os propongo. Insisto, aquí abajo podéis poner vuestras preguntas y con mucho gusto, si hay alguna que pueda yo ayudar, aquí me tenéis. Esto es la reflexión de hoy, y que siempre me gusta terminar con aquello de que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.